Hola, hola, queridos amigos. Qué alegría nuevamente poder entrar en contacto a través de este medio para poder estudiar la palabra de Dios. Estudiamos siempre la lección de la escuela sabática. En este trimestre la lección lleva por título El Gran Conflicto y esta semana el título es El Fundamento del Gobierno de Dios. Sin duda, una lección muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Antes de empezar el estudio de la lección, les invito para que también puedan participar, puedan formar parte de esta comunidad, suscribiéndose a este canal y participando también de las 5 preguntas claves de la lección de la escuela sabática. Entren en la descripción de este video o también pueden entrar a través del código QR que se presenta aquí al lado, ¿no? A continuación. Y entonces, mis hermanos, esas preguntas van a consolidar vuestro aprendizaje y aquellos que lo quieren utilizar en la clase de la escuela sabática o en la pantalla de la iglesia de la escuela sabática, pueden también acceder a los materiales impresos y en PowerPoint para poder dinamizar el estudio de la lección de la escuela sabática. Entonces empezamos esta lección que lleva por título El fundamento del gobierno de Dios. Les invito a poder hacer una oración para empezar nuestro estudio. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias porque podemos empezar el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, mediante la obra de tu Santo Espíritu. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos entonces al estudio de la lección de esta semana titulado El fundamento del gobierno de Dios. Ahora es necesario que podamos reflexionar acerca de una parte muy importante en las profecías, que es el mensaje de los 3 ángeles, importante para el pueblo adventista, y es necesario que todo adventista comprenda exactamente por qué es tan importante y en qué momento de la historia aparecen los 3 ángeles trayendo un mensaje especial. Vamos entonces, mis hermanos, primero a dar una visión panorámica de los grandes poderes perseguidores que han atentado contra el pueblo de Dios. Esto nos va a ayudar a entender también la misión del mensaje de los 3 ángeles en la historia de la iglesia. En la Biblia hay diferentes profecías que tratan acerca del mismo poder. Por ejemplo, vamos a Daniel capítulo 7 y encuentras el cuerno pequeño. Cuando encuentras el cuerno pequeño es un poder destruidor, atenta contra los santos del Altísimo, es un poder que intenta cambiar los tiempos y la ley. Encuentras en Daniel 7 es el cuerno pequeño. Este mismo poder aparece también en Daniel capítulo 8. El cuerno pequeño en su fase vertical, cuando se levanta contra Dios, cuando echa por tierra el santuario, está hablando acerca de un poder perseguidor del pueblo de Dios. Es el mismo poder. Más adelante, en Apocalipsis capítulo 12, encontramos el dragón que durante 1260 años persigue al pueblo de Dios. En Apocalipsis capítulo 13, la primera bestia aparece persiguiendo al pueblo de Dios por un espacio de 42 meses. Encontramos también a la gran Babilonia, la ramera, que aparece en el capítulo 17, en el capítulo 18 de Apocalipsis. O el apóstol Pablo, que también habla acerca del hombre de pecado, del hijo de perdición, que se levanta contra todo lo que es llamado Dios o es objeto de culto. En síntesis, mis hermanos, todos estos símbolos apuntan al mismo poder apóstata, un poder que cambió la doctrina bíblica, la doctrina cristalina que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Y con la unión del poder político y el poder religioso, este poder cambió el sábado por el domingo, trajo nuevos mandamientos, da un nuevo bautismo diferente al bautismo bíblico, propugna un sistema de salvación por obras en lugar de la salvación por gracia mediante la fe, que es la salvación en la Biblia. Entonces trae una cantidad de intercesores cuando en la Biblia solo aparece un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Entonces vemos que se trata de un poder que ha pervertido la verdad y que esta perversión de la verdad la ha diseminado en el mundo entero. Y millones de personas viven engañadas porque este poder, que es el cuerno pequeño, enseñó mentiras, falsedades y realmente
este poder se levanta contra el pueblo de Dios y lo destruye y tiene una hegemonía y tiene victoria por mucho tiempo sobre el pueblo de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que finalmente Dios levantará un remanente. Este remanente se caracteriza por guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Este remanente está representado en el mensaje de los tres ángeles. Queridos hermanos, los tres ángeles representan a un pueblo, el pueblo cristiano, el pueblo remanente, el pueblo adventista del séptimo día, que tiene el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Este pueblo es el que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y este pueblo es el que predica el mensaje de los tres ángeles. En síntesis, querido hermano, el mensaje de los tres ángeles es el último que el mundo va a escuchar antes de la venida de Cristo. Es un mensaje que llama al arrepentimiento. Es un mensaje que desenmascara a Babilonia y a sus mentiras, que destruye las mentiras del cuerno pequeño, porque este poder se opone y presenta la verdad. Frente a los falsos mandamientos del cuerno pequeño, el pueblo remanente levanta los verdaderos mandamientos. Frente al falso día de adoración de Babilonia y el cuerno pequeño, que son diferentes maneras del mismo símbolo, y del mismo poder, el pueblo remanente levanta la verdad del sábado frente a la obra terrible de destruir la idea del plan de salvación en la mente de las personas. El cuerno pequeño levanta la salvación por obras, el pueblo remanente levanta la salvación por gracia mediante la fe y la justificación por la fe como centro de este mensaje. Entonces, este mensaje de los tres ángeles levanta verdades que han sido atacadas por el cuerno pequeño. Vamos a ver entonces, mis hermanos, cómo el primer ángel aparece y levanta esta verdad. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí mismo, cuando estudiamos a profundidad cada frase en esta declaración, encontramos los mandamientos de Dios. Temer a Dios tiene que ver con guardar los mandamientos de Dios. Dadle gloria. Toda la gloria es para Dios porque Él hace nuestra salvación. Nosotros no somos los artífices de nuestra salvación. Es el Señor Jesucristo. Somos salvos por lo que Él hace. Por lo tanto, toda la gloria es para Él. Entonces ahí encontramos el mensaje de la salvación por gracia mediante la fe. Encontramos el mensaje del juicio. Encontramos el mensaje del sábado. Porque allí dice, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esa es una alusión directa al cuarto mandamiento de la ley de Dios, mi hermano. En el cuarto mandamiento dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por lo tanto, el mensaje del primer ángel reivindica el sábado como día del Señor, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Es decir, el primer ángel lo que hace es levantar verdades atacadas por el cuerno pequeño, atacadas por Babilonia, que es una manera diferente de presentar al mismo poder que es el cuerno pequeño. Entonces, las verdades son levantadas por el mensaje del primer ángel y de esta manera se enfrenta a las mentiras esparcidas por el cuerno pequeño, por Babilonia, que son prácticamente el mismo poder, ¿no? Con ligeras diferencias, pero es el mismo poder. Ahora, este es el mensaje del primer ángel. En otras palabras, el mensaje del primer ángel levanta la verdad, levanta verdades atacadas por el cuerno pequeño, levanta la verdad de los mandamientos, la verdad de la salvación por gracia mediante la fe, de la justificación, la verdad del juicio, la verdad del sábado, verdades atacadas. ¿Qué es lo que dice el mensaje del segundo ángel? Dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿En qué manera ha caído Babilonia? Recuerden que Babilonia es la promotora de la mentira, la promotora de la falsedad. Entonces, cuando el mensaje del primer ángel levanta la verdad, se cae la mentira, se cae el engaño, se cae la falsedad. Y eso es lo que dice el mensaje del segundo ángel. La caída de Babilonia es una caída teológica. Sus mentiras están puestas en evidencia. No es una mentira, perdón, no es una caída de su influencia política, no, porque Babilonia continúa teniendo influencia política y crecerá, ni tampoco en su influencia religiosa, porque continuará teniendo influencia religiosa.
crecerá al punto de que va a imponer una ley dominical. Sin embargo, es una caída teológica porque el pueblo de Dios desafía las mentiras de Babilonia y por eso es que caen esas mentiras. Frente a los falsos mandamientos de Babilonia, el pueblo de Dios presenta los verdaderos. Frente al falso día de reposo de Babilonia, el pueblo de Dios presenta el verdadero día de reposo. Frente al falso sistema de salvación basado en obras, el pueblo de Dios presenta el verdadero sistema de salvación por gracia mediante la fe presentado en la Biblia. Entonces se caen las mentiras de Babilonia. Y las mentiras son el vino que ha dado de beber a todas las naciones. Millones de personas viven engañadas con el vino de Babilonia, sus doctrinas falsas, sus falsedades. Pero es una caída teológica, es una caída espiritual. Sin embargo, su poder político y religioso continuará creciendo. ¿Y qué significa entonces, mis hermanos, el mensaje del tercer ángel? Vamos al mensaje del tercer ángel. Ahí hay una advertencia. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, la bestia y la imagen de la bestia vienen a ser otros símbolos de Babilonia. Cuando se habla de Babilonia, también se habla de la bestia y su imagen. Babilonia es una confederación que incluye la imagen de la bestia, que incluye a la bestia. Eso es Babilonia, ¿no? Entonces, si alguno adora a la bestia o su imagen, ¿qué quiere decir? Si alguno se aferra a las mentiras de Babilonia, si alguno rechaza la verdad que está presentada en el mensaje del primer ángel, entonces esa persona va a sufrir las mismas consecuencias que sufrirá la bestia y su imagen. Querido hermano, la bestia y su imagen, Babilonia va rumbo a su destrucción. Dios hará juicio sobre Babilonia, sobre este poder perseguidor, pero aquel que se aferra a las mentiras de Babilonia va a sufrir la misma suerte de Babilonia. Por eso dice el mensaje el tercer ángel, si alguno adora a la bestia a su imagen, es decir, si sigues a Babilonia, la bestia y su imagen son otra manera de decir de Babilonia, ¿no? Y reciben la marca en su frente o en su mano. La lección de esta semana nos va a clarificar este tema. Y además dice en esta declaración, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Por qué dice también? ¿Por qué dice él también beberá? Porque Babilonia beberá del vino de la ira de Dios. Entonces, si alguno adora a Babilonia o a la bestia su imagen, que es lo mismo, también beberá de la ira de Dios, del vino de la ira de Dios. Es decir, si echas tu suerte con Babilonia, si persistes en las mentiras de Babilonia, si rechazas las verdades del primer ángel, sufrirás la misma condena que Dios está reservando para este poder perseguidor que es Babilonia. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, dice la palabra. Pero ahora vamos a la siguiente parte, porque casi terminando, mis queridos hermanos, el mensaje del tercer ángel, allí encontramos esta preciosa declaración. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Otra vez aparece esta declaración. Estos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son los que son perseguidos por el dragón. ¿Te acuerdas en Apocalipsis 12:17? Estos son los mismos perseguidos por el dragón. Pero aquí está su paciencia. Esta palabra paciencia más quiere decir perseverancia. Es decir, aquí está la perseverancia. Quiere decir, aquí están los santos que no se dan por vencidos en seguir a Jesucristo. Son pacientes, son perseverantes. Características, guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Qué cosa maravillosa, mis hermanos. Esta descripción que se hace acerca de este pueblo, el pueblo remanente identificado así en la última parte de la historia de este mundo. Entonces, mis hermanos, los tres ángeles representan el pueblo de Dios alcanzando al mundo con el último gran mensaje de advertencia. El primer ángel levanta la verdad, verdades atacadas por el cuerno pequeño. El segundo ángel muestra la caída del error, la caída de Babilonia. Y el tercer ángel me dice, ¿qué me va a pasar si yo me aferro a la mentira, si yo rechazo la verdad del primer ángel? También beberé del vino de la ira de Dios que está reservado para Babilonia. Correré la misma suerte que Babilonia si me aferro a las mentiras de Babilonia. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios finalmente me habla acerca de dos grandes grupos. Un primer grupo que son aquellos que adoran a Dios
y otro segundo grupo, que son aquellos que adoran a la bestia y a su imagen. Solamente hay dos grupos. No hay un espacio intermedio. Nadie se puede declarar neutral. O adoras a Dios o adoras a la bestia. Esa es la única alternativa que queda. Y entonces, mi querido hermano, te invito para que adores al Dios verdadero. Mira lo que dice la lección de escuela sabática en el versículo de memoria. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son el resto de los hijos de la mujer? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Qué preciosa esta declaración. La iglesia es perseguida, pero la iglesia será triunfante porque detenta la verdad. Y contra la verdad, la mentira no puede. Tarde o temprano la verdad triunfa. Y ese es el mensaje que encontramos en la lección de esta semana. Vamos entonces, mis hermanos, al análisis de la lección de la escuela sabática. Vamos a dar una visión panorámica a todo lo que se estudia durante esta semana. Bueno, veamos primero esta parte que nos habla acerca del santuario y de la ley. Estamos tomando algo de la lección de la semana pasada. La lección de la semana pasada me muestra la obra del santuario. Entonces veamos un poco más de cerca el santuario y su relación con la ley moral. ¿En qué momento encontramos una relación entre el santuario y la ley? Bueno, vamos a la palabra de Dios. Mira lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Dice lo siguiente: Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Este capítulo 11 se encuentra justamente en la mitad del libro de Apocalipsis. Justamente en la mitad del libro de Apocalipsis entramos en una sección muy importante del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Allí se dice que es el profeta, el apóstol Juan, que es el que está recibiendo esta visión, contempla el templo de Dios. Ese es el santuario. Santuario significa templo. Y aquí está diciendo Juan que en el cielo hay un templo. Y entonces él observa el templo y se abre la puerta del templo. Y dice allí que el arca de su pacto se veía en el templo. El templo es el santuario. Y si se abre la puerta, ¿qué puerta se ha abierto? Porque aquí hay una puerta que se abre. Bueno, aquí hay una pista. Me dice que la puerta se abre y lo que se ve más allá de la puerta es el arca del pacto. ¿Qué parte del santuario se ha abierto en el cielo? Si abren la puerta y se ve el arca del pacto, evidentemente es el lugar santísimo, el lugar santísimo del santuario. ¿Por qué me dices? Porque en el santuario terrenal, mi hermano, el arca del pacto se encontraba en el lugar santísimo. En ese lugar el sacerdote entraba una vez al año. Solo allí, allí se encontraba el arca del pacto. Ahora, comprender el santuario terrenal es la clave para entender el santuario celestial. Si en el santuario terrenal el arca del pacto se encontraba en el lugar santísimo, entonces, ¿qué podemos decir cuando el arca del pacto se abre del templo en el cielo? Perdón, la puerta se abre y lo que se ve es el arca del pacto. Evidentemente que se ha abierto la puerta que da al lugar santísimo. Se ha abierto la puerta que da al lugar santísimo. O sea, se ha abierto el espacio, el lugar santísimo, el trono de Dios. Mira lo que dice Éxodo 25:16. Y pondrás en el arca de testimonio que yo te daré. ¿Qué tiene que poner? Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Estas tablas de piedra son colocadas en el arca del pacto. Ahora mira por favor la importancia de este detalle. Si Juan contempla el arca del pacto en el cielo, prácticamente más de 50 años después de la muerte de Cristo, si Juan contempla,
Y sabemos que en el arca se encuentra la ley de Dios, ese es el arca del pacto. Dentro del arca se encontraba la ley de Dios. Y allí lo que hace Juan es ver el arca del pacto. Entonces, quiere decir que la ley de Dios todavía estaba en vigencia. Porque ¿por qué vamos a mostrar un arca del pacto que contiene la ley de Dios, que es el fundamento del gobierno de Dios, si ya la ley de Dios, el fundamento de su gobierno, ya había sido derogada? Porque hay mucha gente que dice, no, los mandamientos son hasta la muerte de Cristo. A partir de eso ya no necesitamos mandamientos. Y entonces, ¿por qué Juan contempla el arca del pacto? Si dentro del arca del pacto están los mandamientos. Y además en Apocalipsis 2:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. Todavía el pueblo de Dios, en la última parte de la historia de este mundo, guarda los mandamientos de Dios. Querido hermano, los mandamientos están en vigencia. Todos los mandamientos. Los mandamientos han sido atacados. Hay falsos mandamientos que circulan por allí. Hay mandamientos donde no están el cuarto mandamiento. Allí, en lugar de decir, acuérdate del día de reposo, en esos nuevos mandamientos dice, santificad las fiestas. En el verdadero mandamiento de Dios dice, no te harás imagen. En los falsos mandamientos, creados por el ser humano, creados por el cuerno pequeño, allí no encuentras el mandamiento que dice, no te harás imagen. Yo te pregunto, ¿por qué crees que no está ese mandamiento, no te harás imágenes, en los mandamientos de el cuerno pequeño, del sistema papal? ¿Por qué? Evidentemente, ese es un mandamiento que no les gusta mucho. ¿M? Y en lugar de cambiar la vida para acomodarla a los mandamientos, cambian los mandamientos para que solamente diga lo que a mí me gusta. Esa no es la manera, ¿no? De poder tratar con la palabra de Dios. Tenemos que obedecerla tal como ella está escrita. Ese es el mandato que recibimos de nuestro Dios. El santuario en el desierto era un modelo a escala del santuario celestial. Era, era una miniatura. Los servicios del santuario terrenal prefiguran el plan divino de salvación. Cada sacrificio ofrecido representaba el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Mediante el sacrificio de Cristo somos libres de la condenación del pecado. Entonces el santuario en la tierra era una representación del santuario en el cielo. Ahora toma bien en cuenta esto, mi hermano. ¿Quieres entender las realidades del santuario celestial? Necesitas estudiar las realidades del santuario terrenal. Queremos entender que en el santuario terrenal, en el lugar santísimo, allí dice que estaba el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto estaban los mandamientos, porque era el lugar más santo del lugar santísimo. Y cuando se abre en el cielo la puerta, ahí está el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto es un símbolo allí de los mandamientos de la ley de Dios. Los mandamientos siguen en vigencia. Ese es el mensaje de Apocalipsis y ese es el mensaje del santuario para nuestra vida. Vamos entonces, mis hermanos, con la siguiente parte, la inmutabilidad de la ley de Dios. Hemos visto que hay un vínculo entre el santuario y la ley de Dios. Dentro del santuario terrenal, en el lugar santísimo, estaba el arca. Y dentro del arca estaban los mandamientos, en el lugar más especial, en el lugar que representaba el trono de Dios. Ahora bien, en el cielo existe también un santuario, un templo, dice la palabra. Y también existe un lugar santísimo. Se abre la puerta y allí está el arca del pacto. Y dentro del arca que habían los mandamientos. Los mandamientos en el lugar más precioso, más santo, por así decirlo, ¿no? El lugar donde Dios gobierna el universo. Allí en su trono se encuentra el fundamento de su gobierno, que es su propia ley. Veamos, mis hermanos, entonces, qué es lo que encontramos en esta parte. Miren ustedes, primero que los mandamientos son buenos, son justos. Veamos Mateo capítulo 5, 17, son eternos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Esta declaración es del propio Jesús. Jesús vino a cumplir los mandamientos y Él es el ejemplo para nuestra vida. Él es tu ejemplo. Él es mi ejemplo. Ahora, si Jesús vino para cumplir los mandamientos, Él se sujetó a su Padre en su dimensión humana, cumple los mandamientos. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para desobedecer los mandamientos de Dios? Si el propio Jesús se somete a la voluntad del Padre y cumple los mandamientos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo discurso oído, mi hermano, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué dice allí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Te acuerdas del mensaje del primer ángel? ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Temed a Dios. Mira cómo la palabra, la frase temed a Dios está directamente vinculada con guardar los mandamientos de Dios. Aquí en Eclesiastés también dice, temed a Dios y guarda sus mandamientos. O sea que cuando hablas de temer a Dios es los mandamientos. Hay mandamientos levantados por el cuerno pequeño, mi hermano. Mandamientos falsos. Por eso es que el pueblo remanente levanta los verdaderos mandamientos. La ley tal como está en Éxodo capítulo 20. Levítico 16:33 dice lo siguiente. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Esta es una declaración solemne. Quiere decir que si yo no quiero oír la ley, si yo no quiero entenderla, si yo no quiero practicarla, si yo no quiero obedecer la ley tal como se encuentra en la palabra de Dios, la verdadera ley, la ley de Dios, no la ley de los hombres, no ley inventada por una institución humana, sino la ley divina. Dice, si yo aparto mi oído para no oír la ley, para no obedecerla, en otras palabras, ¿qué es lo que sucede? Dice Levítico 16:33, su oración también es abominable. Te pregunto, mi querido hermano, ¿te gustaría que tu oración sea abominable? Es una frase bastante fuerte, ¿no? ¿Qué es lo abominable? Algo que es despreciable. Eso es lo abominable. Algo que no está bien. Eso es lo abominable. Imagínate que Dios considere tu oración como una cosa abominable. Pero eso es lo que dice la Biblia. Yo tiemblo pensando esto, ¿no? ¿Será que mi oración puede ser abominable, Señor? Me acerco completamente rendido a tus pies. Estoy llorando, Señor, de arrepentimiento y de confesión. Y sin embargo, mi oración resulta abominable. Ahí yo me sentiría completamente lejano a la presencia de Dios. Bueno, eso es lo que dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento, santo, justo y bueno. La declaración del apóstol Pablo, ¿no? La ley, a la verdad, es santa, dice Pablo. La ley, el mandamiento, es santo también. Es justo y es bueno. Si es santo, justo y bueno, tengo derecho a desobedecerlo. Si el mandamiento es santo, justo y bueno, puedo descartarlo. Puedo obedecer la parte que yo quiero. Puedo decir este mandamiento sí, este mandamiento sí, este mandamiento sí, este no. Este cuarto mandamiento no me gusta mucho, ¿no? Vamos a olvidarlo, voy a dejarlo de lado. ¿Será que puedo hacer esto? Aquí me habla de un principio clave. El mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces está en vigencia. Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Mira esta declaración preciosa acerca de la ley, que es perfecta, que convierte el alma, que es fiel, que hace sabio al sencillo. Señor, somos personas simples, somos seres humanos limitados, pero aquí, a pesar de mi simplicidad, la palabra de Dios me dice, mira, la ley te hace sabio. ¿Mm? Si tú actúas de acuerdo a la ley, actuarás de manera sabia. Si yo voy, por ejemplo, al séptimo mandamiento de la ley de Dios, allí dice claramente, no cometerás adulterio. Pero yo decido desobedecer.
y entonces transgredo mi voto matrimonial. Entro en relación con una mujer que no es mi esposa. ¿Cuál va a ser la consecuencia? La consecuencia va a ser que voy a terminar con mi hogar, voy a terminar con la relación con mis hijos, con mi esposa. Todo lo que hemos vivido se va a ir al agua, ¿no es cierto? Se va a destruir porque no obedecí la ley de Dios. Pero si yo soy sabio y decido obedecer y mantener mi fidelidad al voto matrimonial y a mi esposa, entonces yo, a pesar de ser muy simple y muy sencillo, soy sabio. ¿Cuántas personas sabias que obedecen la palabra de Dios, que son fieles en su matrimonio, que honran a su padre y a su madre, que no son ladrones, que respetan la vida, que no son codiciosos? Es decir, la Biblia, a través de los mandamientos de Dios, hacen sabio al sencillo, ¿m? Prudente, le hacen actuar en el camino correcto. Cuando obedecemos a Dios, mis hermanos, no tenemos que temer las consecuencias de lo que el hombre pueda realizar. Cuando amamos a Dios y estamos en paz con nuestra conciencia, sabemos que independientemente de lo que suceda en el momento, a largo plazo, a largo plazo, tenemos la recompensa de poder vivir para siempre con el Señor. Cuando obedecemos porque le amamos, no, no por miedo o no por temor a las consecuencias, sino cuando obedecemos a Dios porque lo amamos. Dice la palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando guardar los mandamientos es el producto de amar a Jesús, entonces esa es la más grande recompensa del cristiano. Esa es la más grande demostración de sabiduría. Por eso dice la palabra que el temor de Jehová, que es guardar los mandamientos, es el principio de la sabiduría. Cuando guardas los mandamientos, solo cosas buenas pueden venir a tu vida, a tu familia, a tu hogar. Guarda los mandamientos, mi hermano. Cuando guardas el cuarto mandamiento también, que dice que el sábado es el día del Señor. Cuando no tienes dioses ajenos, sino que Dios está en el primer lugar de tu vida. Solo cosas buenas pueden pasar en tu vida cuando amas a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la promesa que encontramos en la palabra. Ahora vamos a describir aquí, mis hermanos, algo acerca del comentario de la lección de escuela sabática. Aquí se habla acerca del día de la expiación. En el día de la expiación habían dos machos cabríos. Un macho cabrío dedicado a Jehová, que era sacrificado, y un macho cabrío dedicado a Sacel, ¿no? Que era, que era muerto, perdón, no, este no era muerto, ¿no? Sino que terminaba en el desierto, terminaba muerto, pero en el desierto. Bueno, este macho cabrío, segundo dice aquí, era conducido lejos en el desierto para que, al final del día de la expiación, Dios tuviera un santuario limpio y un pueblo limpio. Es decir, los pecados que habían sido acumulados en el santuario, eso vimos la semana pasada, terminaban sobre este macho cabrío que quedaba perdido, ¿no? Perdido ahí en el desierto. En el santuario celestial, Cristo ministra por nosotros, primero en el lugar santo y ahora en el lugar santísimo desde 1844 al final de los 2300 días. Vamos, mis hermanos, ahora a la siguiente parte, el sábado y la ley. Veamos aquí esta declaración. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Recordamos, mi querido hermano, esta declaración. Es el mensaje del primer ángel. Mira lo que dice el mensaje del primer ángel. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mi querido hermano, cuando vamos al libro de Apocalipsis, encontramos que hay muchas referencias en Apocalipsis hacia el Antiguo Testamento. Muchas referencias. Aquí hay una referencia directa. Hay varias referencias en este versículo, ¿no? Sí, pero particularmente hay una que me gustaría resaltar en este momento. Mira que el primer ángel dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esa declaración, esa última declaración, la encontramos casi con las mismas palabras en el Antiguo Testamento. Más precisamente la encontramos en el libro de Éxodo. ¿M? Más precisamente lo encontramos en Éxodo capítulo 20, donde están los mandamientos.
Bueno, vamos a ver. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 11. Dice lo siguiente, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Mira, esta es vamos a establecer un vínculo. La Biblia establece un vínculo directo entre el mensaje del primer ángel y el cuarto mandamiento. El mensaje del primer ángel dice, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Casi las mismas palabras están en el cuarto mandamiento, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, ¿no? Es decir, cuando nosotros vemos el mensaje del primer ángel, estamos viendo también, mis hermanos, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿Por qué hay que adorar a Dios? Porque es el creador, porque creó los cielos y la tierra. ¿Por qué hay que acordarnos del día de reposo para santificarlo? Porque Dios es el creador y el sábado es un monumento que me recuerda la creación. ¿Mm? En Ezequiel capítulo 20, versículo 12 dice, y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Aquí encontramos, mis queridos hermanos, los días de reposo, ¿no es verdad? ¿Cuáles son los días de reposo? Los sábados. Allí en la Biblia encontramos siempre un asterisco, ¿no? Aparece la frase día de reposo, asterisco. Vas a la parte final buscando el asterisco y ahí que dice, aquí equivale a sábado. Vas al cuarto mandamiento, día de reposo, asterisco. Vas al asterisco, aquí equivale a sábado. Vas al Nuevo Testamento, hay la palabra día de reposo. Tú miras, ahí hay un asterisco. Bajas al asterisco, ¿qué es lo que dice? Aquí equivale a sábado. Entonces, cuando se habla acerca de días de reposo, se está hablando del sábado. Y el sábado, dice Ezequiel, es la señal que Dios dio a su pueblo. Esta señal, mis hermanos, es una manera como Dios reconoce a su pueblo, lo recibe como su pueblo, porque es Él que da los días de reposo. No es el ser humano el que decide guardar el día de reposo por propia iniciativa. Es Dios el que ordena, porque dice, y les di también mis días de reposo. No es el sábado de los judíos, es el sábado de Dios, porque Dios dice mis días de reposo. Algunas personas dicen, no, no, el sábado es de los judíos, ¿no? Bueno, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el sábado es de Dios. Incluso en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús dice que es el Señor del sábado. Él se identifica como el Señor del sábado. Así que el sábado es la señal entre el pueblo de Dios y Dios. Esta palabra señal, la palabra señal es muy interesante, ¿no? Porque más adelante nosotros vamos a encontrar la palabra sello. El sello tiene que ver con lo que nuestro gran Dios hace por su pueblo, el sellamiento, ¿no? Para poder identificar cuál es el verdadero pueblo. El verdadero hijo de Dios es aquel que obedece al Señor al punto que recibe el sello de Dios, que es una afirmación contundente en la verdad, a tal punto que esa persona ya no más va a retirarse de su fundamento en la verdad. Eso implica tener el sello. Ahora, mis hermanos, vamos a ir más adelante. Y aquí encontramos una tremenda declaración. La marca de la bestia. Vamos a ver el tema de la marca de la bestia. A ver, ¿qué es lo que encontramos aquí? Bien, la marca de la bestia, mis hermanos, aparece en Apocalipsis capítulo 13. ¿M? Solamente que en Apocalipsis 13, antes necesitamos entender que hay las dos grandes bestias, ¿no? Si hemos leído Apocalipsis, nos acordamos de esas dos grandes bestias. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Ahí aparece la primera gran bestia. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí aparece la primera bestia, ¿no? Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo.
Aquí irrumpe, mis queridos hermanos, la primera bestia. Mira que esa bestia tiene una característica, tiene varias características que describimos a continuación. Primero, es una bestia que sale del mar. El apóstol Juan se pone de pie sobre la arena del mar, quiere decir, él está mirando hacia la playa. Él está en Patmos, ¿no? Se para en la playa, contempla el mar y en ese momento la visión aparece. Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia de 7 cabezas, de 10 cuernos. Esta bestia representa el cuerno pequeño también. ¿M? Vamos a ver que es la bestia que tiene 42 meses de supremacía y 42 meses equivale a 1260 días. Y eso equivale a tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y el dominio del cuerno pequeño es de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, el dominio del cuerno pequeño es el mismo dominio que el de esta bestia que aparece del mar. Por lo tanto, se trata del mismo poder. Ahora, Apocalipsis capítulo 13 me habla de una segunda bestia. Vamos a identificar un poco acerca de esta segunda bestia. Apocalipsis 13:11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Ahí está la diferencia. Una sube del mar, la otra sube de la tierra. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Bueno, en el conflicto de los siglos se identifica estas dos bestias. En el conflicto de los siglos, la primera bestia es identificada como el sistema papal, la, el sistema romano, la iglesia romana. Y en Apocalipsis, en el libro El conflicto de los siglos, también se identifica quién es la segunda bestia. Y la segunda bestia es los Estados Unidos de Norteamérica. 2 cuernos, eso representa las características de este gobierno, que son el republicanismo y el protestantismo. Cuando llegaron los primeros padres fundadores de los Estados Unidos, ellos tenían el propósito de fundar una nación diferente a las naciones anteriores, en el que se hablaba acerca de una iglesia sin papa y un estado sin rey, o sea, un estado republicano y una iglesia sin papa. Bueno, estos dos grandes principios de los fundadores de Estados Unidos están representados con los cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta, esta descripción es exacta, ¿no? De los Estados Unidos, que se presenta como una nación que defiende los derechos humanos, que defiende la libertad en el mundo. Y defendiendo la libertad, está yendo de un lugar a otro, ¿no? Destruyendo muchas veces a países, enfrentándose con potencias en la defensa de la libertad, ¿no? Bueno, dice que este país hablará como dragón. Y allí se está mencionando que finalmente impondrá un sistema de adoración que será un sistema falso. Pero vamos a ver más adelante, Apocalipsis 13, 16 y 17. Apocalipsis 13 nos dice que la primera bestia y la segunda bestia actúan en conjunto, no se pelean, ¿no? Sino que establecen una alianza. La segunda bestia, que es Estados Unidos, lo que hace es obligar a las naciones, a los moradores de la tierra, que obedezcan a la primera bestia que es el papado. O sea, esto está en la profecía, mis hermanos. Se va a ver un acercamiento entre Estados Unidos y el papado, a tal punto que un día habrá una ley que hará obedecer el día que el papado considera que es el signo de su supremacía, que es el domingo. Y entonces, mediante ley federal, los Estados Unidos van a legislar en favor de una ley dominical, obligando al mundo a obedecer mandamientos falsos que no están en la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Y miren lo que sucede aquí. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos,
se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bueno, este poder de la segunda bestia que hemos identificado con Estados Unidos, tiene la suficiente capacidad para obligar a los pequeños y a los grandes. O sea, es realmente poderoso, porque alguien que es poderoso manda a los pequeños, pero que alguien que es muy poderoso manda a los grandes y a los pequeños, ¿no? Alguien que es poderoso manda a los pobres, pero alguien que es muy poderoso manda a los ricos y a los pobres. Alguien que tiene gran poder político manda a los esclavos, pero alguien que tiene gran poder político manda a los libres y a los esclavos. No está diciendo que Estados Unidos adquirirá una supremacía tan grande que entonces va a imponer esta marca en la mano derecha o en la frente. ¿Qué es esa marca? Bueno, cuando se imponga la ley dominical, cuando se obligue por decreto federal, es decir, una ley en todo Estados Unidos. No basta una ley de un estado o de otro estado o de un estado por aquí, ¿no? Estados Unidos son muchos estados, sino que está hablando acerca de una ley que se da a nivel de toda la nación, una ley federal. En ese momento se obliga a las personas a poder guardar el día domingo como día de adoración. Y entonces aquel que no obedece esa ley no va a poder comprar ni vender. Ahora, mi querido hermano, ¿te imaginas la vida de una persona que no puede comprar ni vender? ¿Te imaginas? ¿Podrá sobrevivir mucho tiempo una persona que no puede comprar ni vender? Bueno, si no puede comprar ni vender, ¿cómo se va a alimentar? ¿Cómo va a alimentar a su familia? ¿Cómo va a conseguir el pan de cada día? ¿Cómo va a poder conseguir la verdura y la fruta? ¿Cómo va a conseguir los cereales? ¿Cómo va a hacer las cosas más elementales de la vida? Si a ti te impiden comprar y vender, ¿te imaginas cómo sería esa situación? ¿Te imaginas qué poder tan grande debe alcanzar este poder que impida a las personas comerciar? Tú vas al supermercado y ahí va a decir, a ver, usted no puede comprar ni vender, porque usted no obedece esta ley que ha sido impuesta por nuestra nación, la ley dominical. Entonces, no tiene cabida en este lugar, no se acepta su dinero no sirve en este lugar. Y ahora te pregunto, ¿cómo vas a alimentar a tus hijos? Quizá por eso, cuando encontramos el espíritu de profecía, vemos que la ley dominical constituye una señal para que el pueblo de Dios abandone las grandes ciudades. Es decir, cuando se dé la ley dominical, para el pueblo de Dios es la señal de salir de las grandes ciudades, porque ya las grandes ciudades no permitirán la vida normal para un hijo de Dios, para una familia que sirve al Señor. Tendrás tu dinero, pero no servirá de nada tu dinero. Querrás comprar, no podrás comprar. Querrás llevar alimento a tu hogar, no podrás hacerlo. Querrás subir en un auto, en un taxi, para poder, pero no podrás hacerlo porque también eso implica intercambio. Tienes que pagar un pasaje para recibir ese servicio. No podrás hacerlo. No podrás tener luz. No podrás tener agua. No, es decir, la vida se hará imposible. La vida tal como lo conocemos nosotros, con todas esas ventajas del libre comercio, ya será imposible. Este poder será tan grande que va a afectar el libre comercio. Va a afectar las libertades políticas, los derechos humanos. Por eso es que este poder que habla como cordero, porque ahora defiende los derechos humanos, hablará como dragón y más bien va a restringir las libertades de conciencia, de adoración, de culto. Eso es lo que va a suceder de acuerdo a la profecía. En ese momento, mis hermanos, el pueblo de Dios tendrá que huir, porque la ciudad ya no será un lugar para poder vivir allí. Allí tendremos que huir. Bueno, primero se irán a las pequeñas ciudades, ¿no? Pero luego los acontecimientos se van a desencadenar y allí ya tendremos que ir hacia los lugares alejados de la tierra, quizá a vivir de la agricultura, vivir de lo que podamos cazar. Bueno, no cazar, ¿no? Porque el pueblo de Dios no consume carne, ¿no? Pero sí, en cierta manera, recolectar alimentos. Quizá vivamos ya pues en una época
del trueque, ¿no? Como vivieron los antepasados de nosotros los peruanos, los incas, ¿no? Que vivían del trueque. Quizá ahí tendríamos que llegar a ese tipo de economía para sobrevivir, allá en las alturas, en las montañas, en los lugares alejados de la tierra, porque ya las ciudades no serán aptas para el cristiano, porque no habrá manera de vender y comprar. Y si tú en la ciudad no puedes vender y comprar, ya no puedes tener una vida normal. ¿M? Eso es lo que sucede. Por eso es que esa señal de la ley dominical lo primero que hace es hacer que los cristianos decidamos salir de las grandes ciudades. ¿M? Vamos, mis hermanos, entonces a la siguiente declaración. Aquí encontramos el mensaje de los tres ángeles. ¿En qué momento sucede esto? Bueno, el mensaje de los tres ángeles empieza a predicarse desde algún tiempo, poco tiempo antes de 1844. Ahí empieza el mensaje de los tres ángeles, ¿no? Es un mensaje que lo que hace es desenmascarar las mentiras de Babilonia. ¿M? El mensaje del primer ángel muestra la verdad de los verdaderos mandamientos, la verdad de la salvación por gracia mediante la fe, la verdad del juicio, la verdad del sábado como día del Señor, es decir, aspectos que han sido rechazados por el cuerno pequeño. El primer ángel levanta la verdad. El segundo ángel lo que hace es presentarme la caída del error. ¿Qué es lo que pasa cuando tú predicas la verdad? El error se caen los falsos mandamientos, se cae la falsa adoración, el falso sistema de salvación por obras, se cae el falso día de reposo. Es decir, cuando levantas la verdad, mi hermano, la primera consecuencia de levantar la verdad es la caída del error. Entonces, el mensaje del primer ángel levanta la verdad. El mensaje del segundo ángel me dice que el error cae, ha caído Babilonia, porque ella es la que ha difundido la mentira, la falsedad, la falsa doctrina en el mundo. Y el mensaje del tercer ángel me avisa qué me va a suceder si a pesar que la verdad ha sido levantada y que el error ha sido expuesto, yo continúo aferrándome al error. Yo continúo rechazando la verdad. ¿Qué va a suceder conmigo? Yo digo, ahí dice, si alguno adora a la bestia o su imagen, es decir, sigue con las mentiras de Babilonia. La bestia y su imagen es Babilonia. Y recibe la marca en su frente o en su mano. Esa marca que representa el falso día de adoración. ¿M? Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. El que se aferra a Babilonia sufrirá el castigo de Babilonia. El que recibe la marca de la bestia en su frente o en su mano recibirá el castigo de la bestia. La bestia y Babilonia son diferentes símbolos para el mismo poder. Mira entonces, mi querido hermano, qué solemne es esta declaración. Entonces vivimos en el tiempo de la proclamación del mensaje de los tres ángeles. ¿Sabes lo que dice Elena de White? Cuando habla acerca de la marca de la bestia, está también en el conflicto de los siglos y está en la lección de escuela sabática de esta semana. Dice lo siguiente, que en este momento nadie tiene la marca de la bestia. La marca de la bestia solo se va a imponer cuando se imponga la ley dominical. Cuando se impone la ley dominical y la persona tiene que enfrentar y decidir si obedece a Dios o obedece a los hombres, en esa decisión los que persistan en obedecer la ley de los hombres recibirán la marca de la bestia. O sea que la marca de la bestia solo se recibe cuando uno ve que la ley dominical se hace realidad y uno tiene que elegir. Si en ese momento puedo ahora estar guardando el sábado, pero si yo enfrento la ley dominical y entonces en ese momento decido obedecer el mandamiento de hombre, allí recibo la marca de la bestia. O sea, puede ser que ahora yo esté guardando el sábado, pero no permanezco fiel cuando sea la ley dominical, y entonces lo que hago es recibir la marca de la bestia, porque allí es que se recibe la marca de la bestia, ¿no? Ahora, mis hermanos, ¿por qué el sábado es tan importante? El sábado es una señal externa de que soy obediente a todos los mandamientos. La palabra dice, el que obedece todos los mandamientos, pero transgrede un solo mandamiento, se hace culpable de todos los mandamientos.
Entonces, si yo solamente, basta que desobedezca uno, el mandamiento que por lo general nadie tiene en cuenta es el cuarto mandamiento. Total, todo el mundo lo ha olvidado. Católicos, protestantes, todo el mundo ha olvidado el cuarto mandamiento, ¿no? Solamente el pueblo remanente guarda el cuarto mandamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este momento yo puedo estar guardando el cuarto mandamiento. Perfecto. Pero esto se va a evidenciar en el momento de la ley dominical. Si yo amo a Dios con todo el corazón y digo que guardo todos los mandamientos, pero no guardo el cuarto mandamiento cuando llegue el momento de la ley dominical, entonces lo que va a suceder es que finalmente recibiré la marca de la bestia, porque basta que ofenda un solo mandamiento para poder destruir mi obediencia a todos los mandamientos. Me hago culpable de todos los mandamientos de la ley de Dios. Qué solemne es esto, mis hermanos. El sábado será simplemente una señal exterior de la obediencia interior a todos los mandamientos de la ley de Dios. Esa es la señal del sábado, el día del Señor. Vamos entonces, mis hermanos, a la parte del aplica. ¿Qué es lo que encontramos aquí? ¿Qué peligro encierra la unión de los poderes de la Iglesia y del Estado? Como cristianos, ¿cómo debemos relacionarnos con el gobierno? Bueno, la definición, mis hermanos, del sistema papal es precisamente que se trata de un poder religioso que instrumentaliza en su propio beneficio el poder civil. Es la unión del Estado con la Iglesia. Es el Estado a disposición de la Iglesia. Y sabes, mi querido hermano, cuando una ideología, cuando una iglesia, cuando una religión se coloca en el espacio del Estado, allí surgen las peores tiranías. Mira el Medio Oriente, mira las naciones donde se une el Estado y la religión, o estados donde se une la ideología y el Estado. Cuando se unen la ideología y el Estado, ¿no? Por ejemplo, los estados comunistas que unen la ideología con el Estado, o los estados teocráticos que unen la religión con el Estado. Cuando eso sucede, lo que se crea es una tiranía en contra de las libertades, de obedecer a Dios según los dictados de nuestra conciencia. ¿Cómo debemos relacionarnos con el gobierno? Es simple, mi querido hermano. Tenemos que obedecer en todo al gobierno, excepto cuando entra en conflicto con las leyes de Dios. Si el gobierno dicta leyes que van contra el gobierno de Dios, contra el fundamento del gobierno de Dios, entonces es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Después, la autoridad del Estado es para obedecerla. ¿Mm? El Estado tiene una función según la Biblia. Entonces tenemos nosotros que ser obedientes y respetuosos a esa función. Solo cuando se coloca en contra de los mandamientos de Dios, ahí no estamos obligados a obedecer al Estado, sino que debemos obedecer la ley de Dios. Vamos entonces, mis hermanos, para la última parte y aquí encontramos las preguntas claves. Por favor, entren en las preguntas claves, suscríbanse a este canal para poder estudiar cada semana la lección de escuela sabática y de esta manera, mis hermanos, estaremos aprendiendo cada vez más acerca de la palabra de Dios. Les invito, mis hermanos, para este seminario para líderes de grupos pequeños. Estamos cada día de este mes estamos colocando una sesión. Ya hemos terminado el nivel básico, estamos empezando el nivel intermedio. El nivel intermedio es bastante práctico, enseña cómo dar la bienvenida en el grupo pequeño, cómo dirigir los cantos en el grupo pequeño, cómo dirigir el estudio de la Biblia en el grupo pequeño. Así que te animo para que no pierdas estas capacitaciones. Y los materiales están allí también en la descripción del video en cada una de estas sesiones. Llegamos, mis hermanos, a la parte final. Quiero felicitar a Nelly, quiero felicitar a Avi y a Cecia. Han dominado las mujeres en esta oportunidad. Y ahí en mención honrosa tenemos a Arturo y algún otro hermano que está con nosotros. Felicitaciones por su participación. Y mis hermanos, por supuesto, agradecemos también a quienes nos han escrito en YouTube y nos han escrito en Facebook, ¿no? Para nosotros trae mucha alegría a nuestro corazón. Gracias, mis hermanos. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por el estudio de tu palabra. Acompaña, querido Padre, todo esfuerzo que hacemos para acercarnos a ti. Dirígenos conforme a tu voluntad. Bendice a cada persona que
asistió a la presentación de tu palabra en esta noche. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Un gran abrazo para todos.